Bien, agradeciendo a la Sociedad de Estudios Internacionales, voy a iniciar con esta intervención denominada La defensa del núcleo intangible de la Constitución mexicana ante la violación al principio de progresividad a través del litigio constitucional en el siglo XXI. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 estableció que toda sociedad que no divida los poderes ni proteja los derechos carece de constitución. Establecer dicha tópico, esa temática, esta porción normativa, nos lleva a hacernos alguna serie de interrogantes. En primer término, ¿cuál es el rol que juega la división de poderes dentro de una constitución? Y si dentro de las constituciones se encuentran, aparte de ese aspecto, algunos otros elementos cuya existencia o expulsión del sistema constitucional, del ordenamiento jurídico constitucional, pondrían en riesgo la existencia del propio ordenamiento. En el contexto de la Constitución mexicana actual, la Constitución de 1917, tratar de determinar esos aspectos nos lleva obligatoriamente a verificar dentro del devenir histórico cuál o cuáles son los aspectos o elementos que el pueblo mexicano y el constituyente o los constituyentes han establecido como aspectos básicos o elementales dentro del sistema jurídico constitucional. Realizar un análisis de ese tipo implica hacer una revisión de los textos constitucionales que han estado generando las raíces del constitucionalismo en México. De ahí que dentro del devenir histórico, constitucionalmente hablando, nosotros encontramos la necesidad de abordar la Constitución de Cádiz, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la Constitución Federal de 1824, las leyes constitucionales, bases orgánicas de la Organización Política de la República Mexicana, el Acta Constitutiva y de Reforma, la Constitución de 1857 y la de 1917. Dentro de ese análisis de componentes que han estado vigentes o que han estado dentro de la historia constitucional de México, se pueden encontrar algunos elementos que no han dejado de estar presentes. Me voy a referir en primer término a la soberanía, en segundo término a la división de poderes, a la democracia, a la supremacía constitucional, a la forma de gobierno preponderantemente república federal, con excepción de Cádiz, con una monarquía hereditaria, y a las leyes constitucionales de 1836 y las bases orgánicas que utilizaron la República Representativa Popular Centralista. Otro aspecto son los derechos humanos, los mecanismos o medios de defensa constitucional y cláusulas pétreas o límites a la reforma constitucional que podremos establecer como límites temporales, cláusulas pétreas o limitaciones interpretativas que se derivan justo de verificar los textos constitucionales. Estos elementos a los cuales he hecho referencia, el hacer un análisis de cada uno de los textos que han estado formando parte del constitucionalismo en México, pues se logran ubicar y han estado presentes por lo que podríamos decir que si existiera esta parte de, o lo que podríamos llamar un ADN constitucional en México, se encuentran presentes esos elementos. Algunas de las cuestiones en las cuales se ha estado transitando tienen que ver justo con la forma en la cual se generen las interpretaciones. El hecho de ubicar alguna cláusula interpretativa que nos impida trastocar o tocar un elemento de las constituciones implica la necesidad de abordar todo este contexto histórico. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia en un análisis
a cuáles son los aspectos básicos o elementales o de esta estructura básica o núcleo básico elemental de una constitución, nos lleva a ubicar al menos los aspectos a los cuales ya se ha hecho referencia, los cuales al momento de verificar su presencia a lo largo del devenir histórico, pues bueno, nos hacen patente la, la necesidad de que los mismos se encuentren dentro del texto constitucional. ¿Qué pasaría si la ausencia de alguno de ellos fuera eh, generada a través de una técnica jurídico-legislativa? Como sabemos, la reforma constitucional implica una cuestión de procedimiento más riguroso que una reforma legal, donde se ven involucradas las Cámaras de Diputados, Senadores y los congresos de las legislaturas locales para poder aportar una reforma constitucional. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, frente a la actividad legislativa, nos encontramos con un legislador que pretenda borrar o expulsar alguno de esos elementos que dentro del devenir histórico del constitucionalismo en México se encuentran presentes? ¿Existe alguna limitación de los poderes constituyentes originarios constituidos o constituidos para no tocar alguno de esos aspectos? Bueno, se llega a establecer que en la técnica jurídico-legislativa no existe, al menos en apariencia, un aspecto que impida que un poder constituyente derivado pueda modificar un aspecto, un aspecto dentro de la Constitución bajo una limitación. O dicho de otra forma, que existe una limitación expresa donde el legislador no pueda borrar o suprimir algún elemento básico. Sin embargo, nosotros al momento de hacer un análisis de textos constitucionales tenemos que tomar en cuenta que no, el hecho de que no exista disposiciones expresas no implica o no se faculta para que un poder constituyente derivado pueda asumir la posición que tiene un poder constituyente originario. Entonces, dividir esa parte entre el poder constituyente originario, que es aquel que genera la constitución y posteriormente se disuelve para dejar en funciones a un poder constituyente derivado que se va a someter a esa constitución, ya nos implica una cuestión de limitación. El poder constituyente que ha sido derivado no podría de alguna manera suplir la función de un poder constituyente originario. Entonces, cuando nosotros observamos estos análisis que hacemos habitualmente como juristas respecto a las actividades legislativas, sobre todo ante una limitación expresa de limitación al ejercicio del poder constituyente, debemos de verificar qué mecanismo de control constitucional o instrumento nos pueda servir para efecto de contener esa posibilidad de que sea expulsado del ordenamiento jurídico una figura importante. Entonces, nosotros en México contamos con una serie de mecanismos de control constitucional, principalmente o el más utilizado es el juicio de amparo, que a través del cual un quejoso, un ciudadano, puede acudir a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en aquellos casos en los cuales se le esté lesionando su esfera jurídica, sus derechos humanos por parte de alguna autoridad. Y en este término tenemos que el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, establece como una causal de improcedencia que el amparo es improcedente en contra de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos algunos otros mecanismos como son las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, mecanismos de defensa constitucional en materia político-electoral y algunos otros como el juicio político, que escapan a la naturaleza que se pretendería analizar cuando un legislador se encuentre intencionado a generar una lesión
a los aspectos básicos elementales de una constitución. En el derecho comparado nosotros encontramos como algunas precedentes, el caso de la Corte Constitucional India, que ha desarrollado la estructura, la teoría de la estructura básica de la Constitución, y también la labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional de Colombia respecto a estas temáticas, donde se ha dispuesto o se ha llegado a la conclusión de que un poder constituyente derivado no se encuentra facultado para suplir al poder constituyente originario y con ello borrar o expulsar elementos básicos de los cuales forma parte la Constitución. Y en esta parte es interesante ver que en México ha existido una intermitencia respecto a los posicionamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a lo que es el amparo en contra de reformas, concretamente el amparo o estos mecanismos de acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, frente a la actividad del legislador en temas de reforma constitucional. Siendo en este momento que resulta esos mecanismos de control inviables para poder combatir una reforma constitucional. Y aquí surge una parte interesante. El artículo 25.1 del Pacto de San José establece como derecho humano el poder contar con un recurso frente a los actos de autoridad que lesionen o pongan en riesgo algún derecho humano, ¿no? Entonces, podría decirse que se encuentra de alguna forma inobservado ese artículo 25.1 del Pacto de San José, al no existir alguna posible vía a través del mecanismo de litigio constitucional que nos permita combatir esa reforma constitucional que trastoque esos elementos a los cuales ya hicimos referencia. Sin embargo, hay aquí una alternativa que ha surgido, que se ha estado trabajando ya hace algunos años, conocida como el control de convencionalidad, en la cual los órganos jurisdiccionales, principalmente aquellos que de índole federal, por el tema que estamos tocando, puedan inaplicar una porción normativa, en este caso podría ser el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que textualmente establece una causal de improcedencia para acudir por esa vía del amparo a combatir una reforma constitucional y, en el caso concreto, al menos permitir el auto admisorio, ¿sí?, para que se estudie, lo que no significa que la acción que se esté generando pueda, digamos, llegar a un buen puerto. Simplemente brincar esa limitación para poder ejercer un derecho humano a lo que es el recurso. Y con ello, pues bueno, ir analizando la parte de la viabilidad técnica ya en el análisis de lo constitucional, ¿sí? Entonces, ese artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, en México, se incorpora al Corpus Juris Nacional en el año 2013. Pero en el año 2011 se suscitó una reforma constitucional a través de la cual se enlistaron algunos de los principios que rigen en materia de derechos humanos y concretamente me quiero referir al principio de progresividad. Ese principio de progresividad que implica que se vaya amplificando no solamente en el reconocimiento de derechos, sino en los mecanismos de defensa de derechos humanos para ir ampliando el espectro de los mismos, ¿no? Entonces, en el año 2011 se reforma la Constitución con esta parte del principio de progresividad textual, porque si hacemos referencia o hacemos un análisis sistemático de la Constitución, únicamente estaríamos hablando de que se introduce textualmente porque este principio de progresividad que implica la no regresividad, al menos no regresividad injustificada de los derechos humanos, ya se abordaba de alguna forma, o al menos es la interpretación que se logra establecer,
cuando en el artículo 29 constitucional, que establece la suspensión de garantías, suspensión de derechos, solamente bajo una pauta de temporalidad que no vean dirigidos a una persona en específico. Bueno, ese ya estaba, ¿no? Antes del 2011. Entonces hablamos de esta suspensión de derechos regulada, hablamos de un principio de progresividad en 2011, y en 2013 donde se logra introducir esta y causal de improcedencia en la ley. Bueno, la misma es introducida con posterioridad a la introducción textual del principio de progresividad. El ordenamiento es de 2013, entonces puede ser también un tópico a analizar respecto a si con esa introducción textual del principio de progresividad también el legislador inobservó el principio de progresividad, porque limita la posibilidad de que se combatan estas reformas constitucionales cuando antes del 2013 no se encontraba en la legislación. Entonces es una parte o un aspecto en el cual, pues bueno, se va generando o se va poniendo en consideración esta parte de los mecanismos de control constitucional. En un contexto de derechos humanos, en un contexto de un Estado constitucional democrático de derecho, el contar con estas herramientas, esta ductibilidad que se observa en el ejercicio de la abogacía, nos permite ir planteando cuestiones como la que acabamos de referir, es decir, allegarnos de mecanismos de control constitucional en aquellos casos en los cuales el legislador pretenda o tenga la intención o haya materializado una reforma constitucional en la cual un aspecto básico, un aspecto estructural de la Constitución sea expulsado. Espero que la forma en la cual se aborda, en la cual se analiza y en la cual se plantea, quede demostrada esta parte de la necesidad de replantearnos la viabilidad de contar con mecanismos de defensa frente a la posible expulsión o lesión de elementos que han estado presentes en el contexto constitucional de México a lo largo de muchos años. El plantear esta parte ya en el contexto nacional de México, pues nos iría encaminando de alguna forma a lo que ya algunos tribunales constitucionales, como el caso del Tribunal Constitucional colombiano y de la Corte en India, ya se han pronunciado, donde hay posibilidad de que tengamos algún producto constitucional inconstitucional. Ahí siguiendo algún autor como Otto Bachov, que plantea la posibilidad de que existan normas constitucionales inconstitucionales. Bajo una categorización nos haría reflexionar de alguna forma para sortear o al menos no dejar en estado de indefensión a todas aquellas partes de la población en la cual se le pueda limitar algún derecho de suma importancia. Recordemos que algún ejemplo en el ámbito constitucional nos lo entregó la Constitución de Weimar de 1919 en Alemania, donde estados de emergencia, donde alguna parte de la actividad que se genera o que se generó respecto a las mayorías en las cuales se puedan realizar ejercicios que pueden ser considerados como tiránicos, aun y cuando la mayoría esté hablando, pues bueno, tenemos que visualizar y observar que se mantenga un equilibrio en el entorno y en el contexto de lo constitucional, no solamente en la detección
de aquellos núcleos básicos o estas partes básicas de la Constitución, sino en la defensa de los mismos. Agradezco mucho su atención y agradezco de nueva cuenta a la Sociedad de Estudios Internacionales por permitirme hacer esta aportación. Muchas gracias.